¿Y si te dijera que México ya no necesita el Fondo Monetario Internacional? Sí, leíste bien. Durante décadas, escuchar las siglas FMI era sinónimo de crisis, recortes, deuda y subordinación. Cada vez que la economía mexicana tambaleaba, ahí estaba el FMI, no como un salvador, sino como un cobrador que llegaba con condiciones. ¿Quieres ayuda? Pero tendrás que vender tus empresas, recortar apoyos y olvidarte de tu soberanía. Pero eso ha cambiado. Hoy, por primera vez en la historia reciente, México se perfila como una economía fuerte, independiente y con rumbo propio. Una que no solo resiste presiones externas, sino que marca su propio camino sin arrodillarse ante nadie. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué decisiones rompieron ese ciclo de dependencia? ¿Y por qué esta transformación económica tiene el mundo entero mirando hacia el sur? Este no es un video más. Es la historia de cómo un país que fue rehén de sus deudas por generaciones, finalmente se liberó de sus cadenas financieras y está construyendo una economía que, por increíble que parezca, ya no necesita pedir prestado. Prepárate para conocer el otro lado de México, el que no sale en los titulares, el que está dejando atrás el pasado de crisis, para convertirse en ejemplo global de soberanía económica. Lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta. Para entender por qué esto es histórico, primero hay que mirar hacia atrás. Y no es una mirada cómoda, es un viaje a una época donde México no decidía por sí mismo. Décadas atrás, bajo el brillo de un modelo llamado neoliberalismo, el país fue seducido por promesas de modernidad. Privatiza, abre tus fronteras, confía en el mercado. El resultado fue brutal. Miles de empresas estatales se vendieron, los servicios públicos se encogieron y las decisiones importantes se empezaron a tomar fuera del país. Cada vez que llegaba una crisis, México corría a pedir auxilio, y ahí estaba el FMI, con su mano tendida, pero el puño bien cerrado, porque su ayuda venía con letra chiquita. Recortes, despidos, privatizaciones, sacrificios. El famoso error de diciembre en 1994 no solo dejó al país en ruinas, también marcó el momento exacto en que la economía mexicana fue hipotecada. En el imaginario colectivo quedó esa sensación. Cuando México cae, alguien de afuera viene a imponer su receta, y siempre era la misma: más recortes, menos Estado, más deuda, menos soberanía. Y mientras las élites cerraban tratos en oficinas climatizadas, en las calles crecían la pobreza, el desempleo y el resentimiento. Esta fue la historia que nunca te contaron completa. Una historia donde los poderosos jugaban ajedrez con la economía de un país entero, y el pueblo era solo una ficha más. Pero toda historia tiene un punto de quiebre, y México estaba a punto de tener el suyo. Capítulo 2. El punto de quiebre. AMLO y la 4T. Todo cambió en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. México tomó un camino que muchos creían imposible. Ya no se trataba de administrar la pobreza, ni de obedecer órdenes externas, sino de reconstruir el país desde sus cimientos. Y el primer golpe fue directo al corazón del viejo modelo. El gasto público dejó de alimentar privilegios y empezó a atender al pueblo. Becas, pensiones, apoyos al campo, inversión en infraestructura. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero se destinó a los que nunca lo habían recibido. Pero no fue solo un cambio de prioridades, fue un cambio de mentalidad. La 4T entendió algo clave: si México quería liberarse de sus cadenas, tenía que dejar de vivir endeudado. Por eso comenzó a cerrar los grifos de la corrupción, a recaudar como nunca antes y aplicar una austeridad real, que tocara arriba, no abajo. Mientras el mundo hablaba de ajustes y recortes, México hacía lo contrario, aumentaba la inversión social sin endeudarse. Y lo más impactante, funcionaba. Las finanzas se mantenían estables, el peso resistía, las reservas crecían. Era como ver a un país caminar sobre una cuerda floja, pero sin caerse. México ya no necesitaba al FMI. Sí, aquel país que por años fue visto como dependiente, ahora empezaba a hablar con voz propia. Pero esto apenas era el inicio, porque lo que vendría después marcaría para siempre la historia económica del país. Capítulo número 3. Claudia y la consolidación del modelo. Cuando Claudia Sheinbaum asumió el poder, muchos pensaron que sería más de lo mismo, pero lo que pocos esperaban era que doblara la apuesta. No solo continuó con el proyecto de la Cuarta Transformación, sino que lo profundizó como nunca antes. Su visión era clara: consolidar un modelo donde la justicia social y la soberanía económica caminaran de la mano. Y lo hizo con algo que los poderosos temen: disciplina fiscal con sentido social. Sheinbaum fortaleció la recaudación como un pilar clave, cerró espacios a la evasión, persiguió a grandes deudores y puso orden en las aduanas, donde por años reinó la corrupción. Resultado: ingresos públicos más fuertes que nunca, sin subir impuestos al pueblo. Pero lo más impactante no fue eso, fue que no pidió prestado ni al FMI ni al Banco Mundial. Mientras otros países se endeudaban para sobrevivir, México financiaba sus programas con su propio dinero: escuelas, hospitales, conectividad, apoyo al campo, becas, pensiones universales, todo pagado con recursos internos. Un país que antes necesitaba respiración artificial para subsistir, ahora caminaba por sí mismo. Estabilidad en el tipo de cambio, reservas internacionales robustas, inflación controlada, todo sin recetas externas.
Claudia no solo defendía una política, defendía una idea poderosa, que México podía ser fuerte, sin depender de nadie. Y mientras los organismos internacionales aplaudían con una mano y advertían con la otra, el país seguía avanzando, porque por primera vez en mucho tiempo, el modelo mexicano empezaba a ser respetado, y ese respeto estaba a punto de convertirse en una declaración histórica. Capítulo 4. México le dice no al FMI. El momento llegó. Después de décadas de dependencia, de condicionar el futuro del país a préstamos con letra chiquita, México le dijo no al FMI. Y no fue un no simbólico, fue un no con datos, con reservas, con estabilidad. Un no que se dijo con la frente en alto, no desde el colapso, sino desde la fortaleza. En 2024, el Fondo Monetario Internacional ofreció renovar la famosa línea de crédito flexible por $35,000 millones. Pero esta vez, México no corrió a firmar, no imploró, no pidió condiciones más suaves. Simplemente agradeció y no la usó, porque ya no la necesitaba. El país que en 1994 fue rescatado en medio de una crisis que lo arrodilló ante el FMI y Estados Unidos, ahora tenía control sobre su destino. No más privatizaciones forzadas, no más subordinación camuflada de cooperación internacional. Claudia Sheinbaum fue clara: si alguna vez México necesita ayuda, será bajo sus propios términos. No venderá su soberanía por un préstamo, porque lo que está en juego ya no es solo economía, es dignidad nacional. Este rechazo al FMI no es solo una decisión financiera, es una ruptura histórica con un modelo de sumisión económica. Es el mensaje de un país que ha aprendido de sus errores y ya no está dispuesto a repetirlos. Hoy, México no le da la espalda al mundo, le da la espalda a las cadenas que lo ataron por décadas. Y lo que está construyendo ahora es algo que va mucho más allá de un balance fiscal. Capítulo número 5. La nueva posición de México en el mundo. Una economía que no depende del FMI no es solo una rareza, es una señal de poder, y el mundo lo ha notado. México ya no es ese país que pedía permiso para actuar. Hoy negocia, propone, lidera. Ha dejado de ser el alumno aplicado del neoliberalismo para convertirse en un actor clave en el nuevo orden mundial. Mientras otras economías emergentes se aferran al dólar y a las reglas impuestas por el viejo sistema financiero, México explora nuevas alianzas. China, Rusia, el bloque BRICS. Ya no son palabras prohibidas, son opciones estratégicas, porque el mundo está cambiando y México está listo para jugar en la Liga de los Independientes. ¿Y Estados Unidos? Sigue siendo un socio importante. Sí, pero ya no es el único. La diversificación de relaciones es clara. Menos dependencia, más autonomía. Y esto no solo es un cambio de política exterior, es un cambio de mentalidad. Por primera vez en décadas, México tiene algo que decir, y el mundo lo está escuchando. El país que antes era símbolo de crisis, ahora es ejemplo de equilibrio. Donde otros ven inestabilidad, México muestra reservas. Donde otros imponen ajustes, México prioriza el bienestar. Esta nueva posición no se compró con deuda, ni se negoció con renuncias. Se construyó con visión, estrategia y coraje. México ya no está a la sombra de los gigantes, está escribiendo su propio camino y empieza a iluminar el de otros. México ya no pide permiso, ya no firma cheques en blanco, ya no espera salvadores extranjeros. Hoy el país ha demostrado que la soberanía no es un discurso, es una decisión diaria, una decisión que se refleja en cada peso recaudado, en cada beca entregada, en cada préstamo que no se pidió. Lo que estamos viendo no es solo un cambio de administración, es un nuevo pacto con el futuro. Y tú, formas parte de ese cambio, porque cuando un país se levanta, necesita que su gente también lo haga. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y dale like.